Buenas tardes, les habla la profesora Lorena Vergara de la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Vamos a continuar trabajando en esta semana en el cuadernillo número 4, que es Manifestaciones Artísticas, Espejo de la Sociedad. Vamos a comenzar trabajando en la página 7, que habla sobre la descripción. La descripción es un texto expositivo. Para describir, generalmente se propone el siguiente orden: de lo general a lo particular. Los primeros planos hacia el fondo, afuera hacia adentro, izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, lo que se ve a lo que no se ve. Por último, utilizando todos los sentidos. Para describir, nosotros explicamos de forma detallada cómo vemos algo, ya sean personas, lugares, objetos, etc. Luego, en la parte de abajo dice cómo describimos a las personas, los lugares y los objetos. Lo hacemos tanto de manera objetiva como subjetiva. O sea, yo puedo mirar un cuadro y decir que tiene color rojo, verde, amarillo, y eso es objetivo, es lo que estoy viendo. Pero si lo digo de manera subjetiva, puedo decir, oh, es un cuadro hermoso, oh, es un cuadro maravilloso. ¿Ya? Esa es la diferencia entre objetivo y subjetivo. Las descripciones subjetivas incluyen a personas y a lugares. Por ejemplo, aquí tenemos el texto La habitación de Van Gogh, que está en la página 8. Y aquí dice que si yo pudiera describir la habitación de Van Gogh, podría hablar de los colores, lo que veo, qué es lo primero que veo, y ahí voy describiendo. A eso se refiere una descripción, como si fueran cuadros o fotografías, es decir, sin movimiento, llevando a cabo lo señalado anteriormente, de lo general a lo particular. O sea, lo primero que veo. Veo una cama, una mesa, dos sillas, algunos cuadros colgando, una toalla detrás de la puerta, una ventana. Eso es lo que veo. Ahora, acá, en la página 9, hay un mapa conceptual de la descripción. Dice que describir consiste en explicar en forma detallada y ordenada. Esto implica situar los objetos en el espacio con precisión, utilizando expresiones como a la derecha, junto a, al fondo, detrás de, en el centro, alrededor. Se realiza, como decía anteriormente, desde lo general a lo particular o al contrario, desde los primeros planos al fondo o al contrario, desde dentro hacia afuera o al contrario, de izquierda a derecha o al revés. Cuando explico en forma detallada y ordenada cómo son las personas, los ambientes, los objetos, de manera objetiva y subjetiva, como explicaba con anterioridad. Y como les dije, la descripción es un texto expositivo. Vamos a trabajar en la página 10 y vamos a leer estos avisos económicos. Luego de leerlos, vamos a desarrollar la página 11, donde nos dice, número 1, determina qué tipo de texto predomina en los avisos económicos. Explica por qué. Luego, ¿qué funciones del lenguaje predominan en los avisos leídos? ¿Por qué? Y para esto vamos a observar esta clasificación de las funciones del lenguaje, que dice lo siguiente. Dice que la función del lenguaje existe la representativa, la expresiva, la fática, la apelativa, la metalingüística y la poética. En la representativa se usa cuando queremos transmitir una información sin mayores valoraciones. El ejemplo es mañana es lunes. Expresiva es cuando expresiva o emotiva es cuando queremos
expresamos sentimientos o deseos. Ejemplo, qué día tan maravilloso. O qué feo día. O el día está soleado. Qué lindo. Fática. Se usa para establecer contacto o cerrar la comunicación. ¿Me estás escuchando? Oye, dime. ¿Aló? Esos son los ejemplos. Apelativa o conativa. El emisor quiere llamar la atención del oyente. El ejemplo es, cierra la puerta al salir. Llámame cuando quieras saber de mí. Es como una orden que se le está dando a la persona. A eso se refiere con apelativa o conativa. Metalingüística se usa cuando se hace referencia al propio lenguaje. Ocaso significa puesta de sol. Ahí yo estoy dando un significado, una definición de algo. Por ejemplo, si yo digo los títulos comienzan con mayúscula, también es una frase metalingüística. Poética se usa cuando se busca la belleza y en el lenguaje oral o escrito. Por ejemplo, la primavera ha venido. Nadie sabe cómo ha sido. O sea, estoy realizando ahí unos versos. Entonces, ese era una previa o un preámbulo para explicar qué función del lenguaje predomina en los avisos económicos leídos, ¿ya? Para que ustedes puedan desarrollar esa pregunta. Luego dice, ¿qué destaca en cada descripción de los avisos económicos? Y ahí ustedes tienen que decir qué es lo que se destaca en el 1, en el 2 y en el 3. Para eso hay que leerlos. Posteriormente, en la página 12, dice el número 4, podría afirmar que estos avisos también corresponden a un texto descriptivo, fundamente su respuesta. Desde el punto de vista del uso del lenguaje, ¿qué diferencias puedes notar entre los distintos avisos económicos? Y por último, hay que crear un aviso económico eligiendo un objeto de tu agrado. Luego acá, en la página 13, dice, reflexiona en torno a las siguientes preguntas y luego comparta las conclusiones con el resto del curso. En este caso tendrías que compartirlo solamente conmigo. Aquí se lee el fragmento del poema Pan de Gabriela Mistral. Está acá también en la página 14. Aquí hay un vocabulario para poder entender a qué se refiere. Y en la página 15 habla de las figuras literarias, que es lo que es una antítesis, un hipérbaton y un hipérbole. La antítesis consiste en contrastar una frase o una palabra con otra de significación contraria. Por ejemplo, si yo digo el frío del sol, eso no corresponde. Por ejemplo, aquí dice la dura es blanda, publicidad de zapatilla, amarga luna de miel. Es un titular de un diario. Un hipérbaton se produce alterando el orden lógico, sujeto predicado. Lo lógico sería que yo dijera, el niño sale a comer. En vez de decir, sale él a comer. Y el ejemplo que dieron aquí, estamos bien en el refugio los 33, porque tendría que haber puesto lo lógico, tendría que haber puesto los 33, estamos bien en el refugio. Aquí está el sujeto. Y el hipérbole es una exageración, es decir, descripción o noticia que presenta las cosas como más graves, importantes o grandes de lo que en realidad son. Si tú no vuelves, se secarán todos los mares. Si tú no vuelves, se quedarán más que desiertos. Escucharé por si algún latido le queda a esta tierra. Ya. Luego dice, luego de haber leído el poema, conversen. Bueno, ahí no pueden conversar. Puedes responder estas preguntas. ¿Qué saben sobre la vida de Gabriela Mistral? ¿Qué otros poemas conocen de ella? ¿Qué les pareció el poema Pan? ¿Y qué aspectos del lenguaje utilizado en el poema les llamó la atención? Aquí hay un vocabulario y lo que hay que hacer es realizar la página 16,
que dice, ¿qué se describe en este poema? Objetos, personas o ambientes. Ahí tienes que poner qué es lo que se describe. Luego hay que completar esta tabla. Dice, señale en qué versos del texto lírico aparecen las características de la descripción. Guíese por el ejemplo y para realizar esta actividad utilice el mapa conceptual de la página 9. Dejaron un pan en la mesa. Característica de la descripción, situar los objetos en el espacio con precisión. O sea, ponen la oración y explican qué quiere decir esa oración. Luego se realiza la 5, 6 y 7. Identifica en el poema alguna de las figuras literarias que ya conoce. ¿A qué se refiere el hablante lírico cuando dice sobre esta mesa sin carne y fruta? Y en la 7, ¿cuál es el sentimiento del hablante lírico que predomina en el poema? Fundamente su respuesta. Y por último, en la página 17, hay que realizar un ejercicio de transformar el poema que leyeron en un texto expositivo donde se resalten las cualidades del pan. Para hacer el ejercicio puede considerar cualquier tipo de pan, marraqueta, amasado, blanco, integral, francés, batido, coliza, yuya, etc. Entonces, aquí ustedes van a hablar de algún tipo de pan. Ese es el trabajo que van a hacer. Son 2 actividades las que van a realizar desde la página 7 a la página 17. Que estén muy bien. Nos vemos en una próxima clase. No olviden enviarme los trabajos que tengan atrasados a mi correo. Nos vemos o nos escuchamos en una próxima clase instruccional.